consecuencias tendría para el país y para la gente común si el país entra en default con el Fondo Monetario y también con el Club de París, porque eso viene después? Vamos primero a dónde creo que estamos verdaderamente en la negociación con el fondo y segundo, qué pasa si no hay este arreglo. ¿Qué creo? No tengo la menor idea, porque la verdadera negociación es secreta o reservada. Entonces, lo que hoy está pasando en serio entre Argentina y el Fondo Monetario no lo sabe ni vos, ni yo, ni los que nos están viendo. Lo único que estamos viendo son fuegos artificiales de la burocracia del fondo y del gobierno argentino. ¿Qué relación tiene eso con la negociación en serio? Yo creo que ninguna, punto. Ni en el ángulo técnico ni en el ángulo político. ¿Sos pesimista o optimista? Yo lo que veo es que en esta negociación nadie tiene apuro. Nadie tiene apuro. El gobierno argentino sabe que por más acuerdo que tenga no va a conseguir un mango fresco, que es lo único que le importa. Claro, porque los préstamos son para pagar préstamos. Obvio, en el mejor de los casos. Claro. En el mejor de los casos. Y la señora Georgieva sabe que el papelito que tenga, digamos así, ese acuerdo, lo va a tener que defender en el directorio. En el directorio del fondo hay algunos países acreedores que la están mirando de cosas y algunos países deudores que están muy atentos a esta negociación porque el primer deudor es Argentina, el segundo es Egipto. ¿A vos te parece que el delegado de Egipto está preocupado por Argentina? Le importa tres pepinos. Pero dice, che, negra, ¿qué le diste a Argentina? Sí, a mí también. Entonces, esta es una negociación que en serio, si existe, la sospecha que tengo que no existe, pero ojalá nos llevemos una sorpresa agradable y resulta que existió y se anuncia otra cosa, nadie tiene apuro. Entonces vamos a la pregunta tuya. ¿Qué pasa? Para responder qué pasa, tenemos que saber dónde estamos. Estamos en el medio del desierto y la caramañola vacía. Ahí es donde estamos. Entonces la pregunta no es qué nos va a pasar, ¿qué más nos va a pasar? Y la verdad que no es fácil responder esto, porque el Fondo Monetario es una mutual, no te va a rajar, no te puede bombardear, no va a bloquear las exportaciones, no. Entonces vamos a una cosa que puede ser larga, que puede ser poesía, etc. Entonces el planteo argentino es, no te vamos a pagar. ¿Sabes en qué condiciones Argentina va a cancelar estas 45, 20 mil millones, no sé qué números son? 44 mil millones. Muy bien. Cuando la soja, en vez de valer 500, valga 5.000. Y entonces le hacemos un Sí, pero eso es imposible. Pará. Entonces, mientras tanto, los argentinos, privadamente, honramos nuestras deudas. Cuando vos en la televisión estás viendo gente que está quejándose por una cuota, cosas por el estilo, anda a las estadísticas bancarias, vas a ver que el grueso hace enormes sacrificios y paga. Lo mismo con las tarifas. Entonces, los periodistas dicen, son impagables. La mayoría de la gente paga. En lo privado nosotros somos de honrar las deudas. En lo público no. Bueno, no sé, veremos. Entonces, yo creo que estamos en un limbo. Probablemente el gobierno esté exagerando este poder de negociación que tiene porque sabe que del otro lado muchas represalias no puede haber, dada la condición que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos para decirle a los argentinos? Está bien, con el fondo hace esto. Pero ¿qué hace con los argentinos? ¿Qué hacemos con los argentinos? Que vivimos todos los santos días, ¿no? Ahora, con el default, ¿no se agrava esta situación de los argentinos? El problema, porque esto agrava la situación de las empresas, por ejemplo, también. Bueno, pero ahí tenés, por ejemplo, suponete que vos tenés el gobierno no va a conseguir crédito. Vos tenés una empresa que por razones de largo plazo tiene relaciones con su proveedor del extranjero, que hasta ahora le fía y después dice no te puedo fiar más, cosas por el estilo. Ponele que eso sea así. Trae un experto y te va a decir en qué condiciones. Acá la pregunta dramática que tenemos que hacer, Joaquín, es ¿a vos te parece que ese hecho, en la medida que exista, va a modificar la conducta del gobierno? La respuesta es no. Te digo más. La otra vez me escribe un exsecretario de Hacienda y me dice, mirá Juan Carlos, en el presupuesto nacional de 2022, entre los ingresos hay 11.000 millones de dólares de organismos internacionales cuyo ingreso al presupuesto, a las arcas oficiales está condicionado al acuerdo con el fondo. Fíjate vos que ahí no es ya la empresa privada, es el propio gobierno. Claro. Aún así tengo dudas de que van a hacer algo concreto para esa cosa que se llama el acuerdo frente a marzo o lo que sea. E insisto, ojalá esté mal informado. Todo eso tiene repercusiones muy malas para la sociedad. Pero obviamente, lo que te quiero decir... Porque si las empresas no pueden acceder al crédito de sus insumos, tampoco el gobierno puede acceder al crédito de los organismos multilaterales
y estamos mucho peor de lo que estamos. No sé si mucho, es difícil saber. Ciertamente que no es una buena noticia, digamos. En el medio de toda una serie de dificultades que vos tenés localmente para operar, digamos así, día a día. Quiero decirlo, ¿a dónde voy? No es que estamos en una situación normal y si no arreglamos con el fondo no sé a dónde vamos. Estamos en una situación muy peculiar y lo más probable es que no arreglemos con el fondo hasta marzo y se verá qué otra cosa puede ocurrir. Esta es la visión que tengo. Bueno, pues si lo arreglamos entramos en default. Sí, pero el default con el fondo es una cosa distinta del default con el tener de un título. Porque un título es una cosa que usted dice acá que tal día me va a pagar. Con los organismos internacionales la cosa funciona de manera distinta. Ahora, fíjate vos que nunca que yo recuerde el país entró en default con el fondo, ni siquiera en el 2001. Porque el fondo deliberadamente te cobra una tasa de interés barata sobre la base de que vos al fondo lo vas a cumplir. No necesariamente en el momento. Nosotros hemos tenido... Argentina es miembro del Fondo Monetario de 1956 y el primer stand-by creo que es de Frondizi y debemos tener 20. De los cuales... hemos pedido waivers, disculpas, que te mando, en casi todo, cosas por el estilo. En 2 oportunidades, una en el proceso y otra durante la presidencia de Néstor Kirchner, pagamos la totalidad de la deuda. Porque el Banco Central se llenó de reserva, no digo de carambola, pero casi, no sobre la base de esfuerzo argentino, ¿entendés? Esa es la tradición argentina. Entonces, tenemos una relación con el fondo. Ahora, la otra cosa que hay que decir muy importante es esto. El fondo, ¿qué es el fondo? El fondo son 3 cosas. La burocracia del fondo, la directora gerenta y el directorio. La burocracia nos quiere comer crudo. Es lógico, porque hemos pedido disculpas. Cualquiera se da cuenta que el componente político del acuerdo de 2018 fue grandísimo. Entonces, la burocracia del fondo tenía reserva. Yo también tenía reserva. Cualquier alumno mío también las tenía. Punto. Entonces, no te van a dar el beneficio de la duda, porque ellos cuidan sus espaldas. Vos viste el acuerdo, que el informe que sacaron en diciembre, lo lees y de manera tersa dice, cumplieron los requisitos, todos cumplimos, se cuidan las espaldas, es conocido. Una, la burocracia. El otro, la directora gerente, que como te digo, está haciendo malabarismo. Y después está el directorio. En el directorio... Que es el que aprueba finalmente los acuerdos. Por supuesto. Porque vos tenés las 3 instancias. Hacer la famosa carta de intención con la burocracia. En las buenas épocas era una misión que venía y se llevaba ese acuerdo, cosas por el estilo, ahora puede hacer por Zoom, no importa. Después viene la directora gerente que hace suyo el acuerdo que hizo la burocracia y después el board es el que finalmente santifica. Ahora, ¿qué es lo que tenés que negociar con el fondo? ¿Qué es lo que te pide el fondo que negocies? Porque yo acá, y te pregunto esto porque acá lo que veo son muchas consignas. No, nosotros no vamos a dejar de crecer, no, el otro no, que usted no tiene plan económico, no, que hable de cosas concretas. ¿Qué es lo que, cuando viene una misión del fondo o el gobierno argentino va al fondo, de qué tiene que hablar para hacer una carta de intención? Los funcionarios toman nota. Viene acá y dice, ¿qué piensa hacer? Y toma nota. Y después escribe. Entonces, me dijo tal cosa. Y abajo puede hacer una nota, la verdad que esto no me lo creo nada. Y sí, ¿entendés? La verdadera negociación, en un sentido básico, vos no la haces con la burocracia. La burocracia no negocia. La burocracia toma nota, hacen informes, se elevan, intercambian gráficos o cosas por el estilo. Ahora, al servicio de que el Fondo Monetario te va a pedir algo. En las condiciones normales, no ahora, es al servicio que vos le devuelvas la plata. Insisto, el fondo es una mutual. ¿Sabes lo que es una mutual? Todos los que estamos acá ponemos plata en un cajoncito. Y cuando alguno de los integrantes necesita plata, nos reunimos todos, nos explica por qué precisa la plata, nos explica qué va a hacer para no pedir más plata y nos explica qué va a hacer para devolvernos la plata. Así funciona la mutual. Punto. En las actuales condiciones no hay ninguna posibilidad de que Argentina honre 45.000 millones de dólares. Ninguna. Entonces vos podés plantear lo que sea. El señor Guzmán dice, bueno, no podemos tener déficit, equilibrio fiscal hasta 2028. 2028 nunca. Eso quiere decir nunca. Entonces el del fondo te mira y como sabe que no le vas a pagar, hasta la negociación empieza a hacer algo así como te castigo. Porque no es que la negociación está al servicio que vos le pagues, porque no le vas a terminar de pagar. ¿Entendés lo que quiero decir? Digo, estamos en una situación absolutamente sui generis y por eso yo tengo mis discusiones, incruentas por supuesto, con algunos colegas que siguen pensando
que acá hay algo normal, no hay nada, digamos así, normal. Ahora, algunas de las cosas que te dice el fondo, te lo dicen mis alumnos, te dice cualquiera, tiene que ver con nosotros los argentinos. Con nosotros los argentinos. Quiero decir, yo necesito al fondo para darme cuenta que si yo aumento, ahora vas a hablar con Aranguren, si aumento la tarifa por encima, por abajo de la tasa de inflación, pongo plata con subsidio para las cosas más elementales, no hago inversiones, un día se corta la luz, ¿qué querés? No hay que ir a la facultad para darte cuenta, digamos así, de eso. Entonces, yo necesito al fondo para que me diga, che, Juan Carlos, tenés cuidado con las tarifas, pero si cualquiera de nosotros, digamos, si se da cuenta, ¿te das cuenta? Entonces, insisto. Ahora, pero la dirigencia política no se da cuenta. Y creo que, a ver, que el fondo en algún momento le va a decir al gobierno, usted no puede seguir subsidiando tarifas con recursos públicos. El fondo le va a decir, ¿me puede decir qué piensa hacer? Bueno, pienso hacer esto, pienso hacer el otro. Interesante, interesante. A ver, explíqueme cómo funciona, digamos así, esto, ¿no? Ahora, puede decir, no, mire, la verdad que en estas condiciones vamos a tener que seguir hablando. Y van a seguir hablando, etc. Ahora, cuando vos mencionás la dirigencia política, acá hay una asimetría elemental, Joaquín. El que gana una elección se jode, porque es el que tiene que dar respuesta. La discusión, si esta deuda la generó Macri, la generó Perón, Cornelio Saavedra, cosas de estilo, desde el punto de vista de la negociación, es absurda, es una estupidez. Porque vos estás a cargo, y el que gana la elección está, digamos así, ¿entendés?, a cargo. Entonces, acá hay una asimetría. Si vos formás parte del Poder Ejecutivo, vos tenés que dar respuesta. Si vos formás parte de la oposición, ¿qué haces? Protestás y te preparás para ganar la próxima elección. Y ahí se verá, ves esta asimetría. Desde este punto de vista, yo lo que tengo que decir es esto. Vos has incorporado, sobre todo a la Cámara de Diputados, un conjunto de muchachos con formación económica, que han jurado por su madre que no van a... En la oposición. En la oposición. Que no van a aumentar los impuestos, que no van a aumentar las alícuotas y, por favor, que tienen que indexar las deducciones y las escalas, porque de lo contrario se falsean las alícuotas. Fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Con todas las características argentinas, que de repente uno se va de vacaciones, otro va... Pero dentro de eso, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es una cosa muy importante. Primero, frenan cosas. Segundo, hacen iniciativas. Entonces están preparando, viste que hay una propuesta, dice, bajamos el IVA del 21% al 18%, el otro que quiere cambiar esto. ¿Cuál es la idea? No es el rol de la oposición armar un programa económico, no es. El que tiene que armar un programa económico es el oficialismo. A la oposición, aquí y ahora, porque todo siempre es aquí y ahora, dice, a mí me votaron para ponerle límites, yo voy a hacer esto. Voy a hacerlo a través de legislación en la medida, digamos así, que pueda. Eso es lo que están haciendo. Ahora, ¿a vos te parece correcto? Porque, a ver, hasta ahora las negociaciones con el Fondo Monetario eran del gobierno con el fondo, del Poder Ejecutivo con el fondo. No intervenía el Congreso. Hasta ahora, que por decisión del presidente Alberto Fernández, tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Es lo correcto? Lo que pasa es lo siguiente. En una política económica, vos, por ejemplo, si vos querés modificar una retención de la exportación, necesitas una ley. Sí. O un DNU, necesitas una ley. Ahora yo te digo, ¿vos te imaginás un Congreso discutiendo la política cambiaria? ¿Qué van a discutir? ¿La devaluación van a discutir? No se puede. La política económica tiene pedacitos que tienen componente legislativo, donde sí ahí necesitas, digamos así, el Congreso, y otros pedazos que lo tiene que hacer, digamos, el Ejecutivo. Tradicionalmente el Fondo Monetario hablaba con dos personas. El presidente del Banco Central y el ministro de Economía de cada país. En los últimos 20 años dijeron, no, tenemos que explicar, entonces vienen acá, hablan con la UIA, hablan con la CGT, van a la Villa 31, se sacan la foto con no sé cuánto. Y uno como técnico dice, mira, hace todo lo que vos quieras, el mundo no es lo que era, cosas por el estilo, pero finalmente la negociación tiene que ir a los bifes. Tiene que ir a los bifes. Y acá... Vos en medicina ocurre exactamente, supongo, en medicina ocurre lo mismo. Hay pareceres y hay barbaridades. Imagínate que vos tuvieras acá un médico y decís, doctor, ¿qué le parece andar sin barbijo, andar con esto, andar con otro, manejar borracho? Y joven, vamos a tener problemas. Te va a decir eso. Ahora, vos podés agarrar y decir, ¿qué le parece a usted esta vacuna? Y podría ser, podría no ser. ¿Ves? Digo, en política uno tiene olfato con los años. Decir, mirá, querido,
hay cosas que se pueden discutir, que puede ser, bueno, y hay cosas que son barbaridades. Que yo lo escucho al presidente el otro día felicitándolo a Feletti, ¿lo viste? Sí, sí. Lo felicita a Feletti por la obra que hizo y dice que la tasa de El inflación está secretario de bajando. Comercio. Secretario de Comercio. Y dice que la tasa de inflación está bajando. Digo, perdón, en los informes del INTEC no dicen eso. No sé qué estuvo mirando. ¿Entendés? Entonces, acá entramos en otro problema. Argentina es un país presidencialista y personalista, nunca te olvides de eso. Señor Boris Johnson se lo pueden invocar, no tiene que llamar elecciones y cosas, se le invocan directamente, porque tiene un régimen parlamentario. Acá no. Acá hasta el 10 de diciembre de 2023, salvo que renuncie, fallezca o le haga juicio político, Alberto Fernández, punto. Y ahí sigue. Entonces, ¿a dónde? Ay, ahora me perdí. Pero, me perdí. Pero déjame que te haga una pregunta, Discúlpame. porque es muy importante esto, porque el gobierno ha hecho, digamos, todo el oficialismo ha hecho, y esto también lo empezó Néstor Kirchner, un gran mito de la cosa perversa del fondo. ¿Qué es el fondo? ¿Es algo tan perverso? Al fondo no le vaya con una carpeta vacía, porque te va a decir, ¿no sabe qué vas a hacer? Yo te digo. Insisto, la burocracia del fondo te va a contar con el catecismo. Porque a ningún funcionario del fondo de carrera le vas a estropear la carrera, porque el tipo dijo, mira, hace esto porque lo hacen todos los países y es contraproducente. Entonces los tipos van a hacer eso. Lo demás es la negociación. Y acá déjame contar una anécdota. Félix Elizalde, presidente va a contar la época de Ilia, fue el funcionario más brillante de todo el equipo económico. Me contó lo siguiente. Lo va a ver a Schweizer, que era el director gerente del Fondo Monetario, para explicarle que quería hacer el crawling peg. Es decir, estamos hablando de años 64. Querían mover la tasa de inflación, de evaluación en base a la diferencia entre la tasa de interés interna, la tasa de inflación interna y la internacional. Y le dice Schweizer, mire, a nosotros nos gustan los tipos de cambio fijo, que fue como se inauguró el fondo del 44 hasta comienzo de la década del 70. Ahora, usted lo quiere hacer, hágalo. Le sale bien, yo lo apoyo. Le sale mal, seguimos hablando. Gracias, lo hicieron, le salió bien. Y lo apoyó. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos vas al fondo con algo técnicamente bien hecho, algún espacio para negociar tenés. Ahora, si vos vas y decís, no, mire, perdón, usted está totalmente equivocado. Empecemos por ahí. El mundo está equivocado. ¿Viste el planteo argentino? El mundo está equivocado. Acá los únicos que sabemos somos papá, que yo cuánto, así que he venido a lo guapo. El otro te va a mirar y decir, ¿eso te hace? Y eso es lo que me parece que está ocurriendo. ¿Viste? Cuando va el presidente de la Nación a una reunión del G20, lo deben mirar como diciendo, pero ¿quién te pidió opinión acá? ¿Entendés? No quiere decir que el mundo no tenga dificultades. Dice que vos, en el concierto internacional, tenés que saber ubicarte. ¿Dónde estás? ¿Quién representa? ¿De quién sos amigo? Etcétera. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque acá hay serias objeciones a la gestión del ministro de Economía. Han pasado 2 años ya, la economía está mal, como vos reconocías, la sociedad está mal, estamos aparentemente mal en la negociación con el fondo. ¿Vos crees que es hora de hablar de la necesidad de un cambio de equipo económico? Es una decisión última y personal del presidente de la Nación. Ahora, antes de ir a la persona, Alberto Fernández cometió el mismo pecado que Mauricio Macri, no tener un ministro de Economía. Martín Guzmán tiene el cargo de ministro de Economía. La tarjeta que te da dice... ¿Y quién es el ministro de Economía del país? Nadie. Y ese es parte del problema. Nadie cumple la función. Porque cuando vos en un organigrama no tenés a alguien que tiene lo demás a cargo, entonces se imponen las personalidades. Pero acá no sabe quiénes son las personalidades. Entonces Moraleja, a mí me gusta decir, acá no hay equipo. Acá vos lo que tenés es un conjunto de funcionarios paralizados, un banco central laburando de bombero y la Secretaría de Comercio haciendo las cosas que ya le conocemos. Esto es, punto, esto es. Entonces digo, vos sos ministro de este gobierno, ¿a dónde mirás? ¿Cuál es la guía política a partir de la cual mirás la acción? Es difícil. Trabajar en este gobierno es difícil, ¿entendés? Porque no sabés a dónde le vas a apuntar. ¿Por el doble comando político te referís? Claro. Entre Alberto Pero Fernández y claro, Cristina Kirchner. Más toda la gente que habla en el nombre de ellos.
Que vos decís, a ver cómo es la cosa, ¿entendés? Entonces, ahí tenés un problema objetivo. En el medio de eso viene el señor Guzmán, no lo conozco, no tengo ningún apuro, digamos así, de conocerlo, pero en función de mi formación y mi experiencia tengo alguna sensibilidad con respecto a los tipos que vienen de la academia y se ponen a pontificar. Bueno, hace poco el maestro de Guzmán, Stiglitz, dijo que había un milagro argentino, económico. ¿Y yo qué dije en La Nación? Dije que Moldavsky estaba preocupado, porque no podía competir con Stiglitz. Un cara dura, lo digo así. Mirá que yo no me peleo con casi ningún economista. Yo nunca hago una discusión casi personal por razones de diferencia de opinión. Pero en este caso sí. No, es un cara dura. Es un cara dura. Fíjate lo que dice. Dice, en 2021 el PBI de Argentina aumentó el doble de Estados Unidos. Se olvidó decir que en 2020 cayó el doble de Estados Unidos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ignore este hecho elemental? Moraleja, por eso a mí me gusta hablar en latín, yo soy un tipo fino. Está en la joda el tipo ese. Ahora, ¿sabe cuál es el agregado? Que nadie le da pelota. Los únicos que le damos pelota al señor Stiglitz somos acá en la Argentina. El único que le da pelota es el Papa, que lo tiene en una comisión pontificia, y ahora lo puso a Guzmán también, en una comisión pontificia. Bueno. Ahora, Stiglitz es premio Nobel. Sí. Ahora, vos explicabas los otros días en la nota. ¿Vos preguntás si un premio Nobel puede decir huevada? Sí. Sí. Te digo por qué es premio Nobel. 2 minutos. En 2001 él compartió el premio Nobel con otros 2 tipos. Akerlof, que es el marido de Yellen, Spence y él. Los tipos modelaron una cosa que dice, hicieron otra pregunta inteligente. ¿Qué pasa cuando las dos partes de un mercado, oferente y demandante, no tienen la misma información? El mejor ejemplo de todo lo dio Akerlof. Dice, vos te compras un auto nuevo, 0 kilómetros, lo haces 50 metros, y te llaman por teléfono y dice, se murió tu abuelita, tenés que salir rajando, necesitas efectivo, lo pones en venta. Entonces decís, che, tengo para vender este auto, ¿por qué? No, porque se murió mi abuelita. No te lo cree nadie. Tiras un descuento, porque la gente dice, este me viene con el cuento de la abuelita, pero en realidad este auto está fallado. Y como está fallado, yo le ofrezco 20% menos. Punto. La simetría. El señor Stiglitz, de esta simetría, desarrolló lo que todos los estudiamos en la facultad, las fallas de mercado. Entonces te dice, el mercado falla cuando hay monopolio, bienes públicos, economía externa, etc. Junto a la falla de mercado están las fallas del Estado. Porque es una cuestión empírica, si frente a un problema vos vas a mejorar si tenés al Estado, ¿entendés? Entonces hoy es una cuestión empírica. Hoy nos salimos como locos a decir, hay que hacer la intervención estatal detrás de cada falla de mercado, porque puede haber limitaciones operativas de este Estado, tenemos para... Este señor ignora olímpicamente esto. Por eso digo, es un irresponsable. Irresponsable. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Gracias. Una breve pausa y Juan José Aranguren va a estar con nosotros.